Muy buenos días. Amanecemos hoy con caídas en los mercados, caídas fuertes. Bitcoin está corrigiendo, fijaros, un 3%, Ethereum está corrigiendo un 5%, ya cayendo por debajo de los $2.400 y así todo el mercado. Tenemos incluso el oro corrigiendo, el Nasdaq, los futuros que vienen también con caídas, todos los futuros americanos, y lo único que se mantiene hoy en verde es, sorprendentemente, esa bolsa europea, que fijaros, el IBEX arriba, DAX alemán arriba, el italiano arriba también, el CAC 40 arriba. Por lo tanto, salvo la bolsa europea, todo lo demás vemos que viene hoy con caídas. Vamos a empezar, como siempre, analizando el dato macro que ya hemos conocido en el día de hoy. No tenemos hoy, hay varias ruedas de prensa, pero no tenemos más datos macro importantes. Repasamos las noticias y nos ponemos con los gráficos, que hoy tenemos que hacer mucho hincapié sobre todo en Bitcoin y en Ethereum, porque están en un punto técnico muy importante. Lo primero, hemos conocido esta mañana ese dato de PIB en Alemania, que ha caído, o bueno, como se esperaba, ¿vale? Ha salido en el menos 0,2%, el dato trimestral, cuando venía de ese 0,1%, y el dato anual se queda en el 0,2%, venía del 0,3%, ha mejorado un poquito. Por lo tanto, mal dato obviamente para la economía alemana, que cierra un 2024 en contracción, perdiendo su economía, decreciendo su economía, como vemos, un 0,2%, y que ahora, bueno, pues tras estas elecciones lo que van a intentar es revertir esta situación, aunque mucho me temo que el gobierno que va a salir pues va a ser muy similar al que estaba anteriormente. Lo primero, empezamos con esa guerra de Rusia-Ucrania, esas negociaciones de paz en las que veíamos ayer a un Macron que iba a hablar con Donald Trump. Lo primero es que Estados Unidos bueno, una resolución que iba a sacar la ONU condenando esa invasión rusa a Ucrania, que se saca la resolución todos los años desde 2022. Bueno, pues este año Estados Unidos no ha decidido no apoyar esta resolución, y no solo eso, sino que ha sacado otra resolución también en la ONU con el respaldo de Rusia. La han sacado conjuntamente pidiendo un pronto fin de la guerra y pidiendo pues esa paz en Ucrania lo antes posible. Resolución que han sacado conjuntamente Estados Unidos y Rusia, y que han dejado de lado esta otra resolución que ha impulsado los países europeos para condenar la invasión rusa. Por lo tanto, seguimos viendo cómo esos lazos entre Estados Unidos y Rusia se siguen estrechando poco a poco. Parece que cada vez se llevan mejor, y sin embargo Europa sigue un poquito al margen de esa situación. Veíamos ayer también cómo Donald Trump y Emmanuel Macron, el presidente de Francia, se reunían en Washington, se reunían en la Casa Blanca, y bueno, pues en la rueda de prensa conjunta que dieron, básicamente se queda claro las diferentes posturas que hay con respecto al conflicto. Donald Trump quiere directamente una paz duradera. Macron, sin embargo, habla más de una tregua temporal desde ya, para después poder garantizar esa paz duradera con unas garantías de seguridad pues mucho más estables. Eso dice él. También se abordó la cuestión de desplegar tropas europeas en Ucrania. Se hablaron, no sé si de 30.000 soldados o una cosa así, por parte de Francia y de Reino Unido de manera conjunta. La realidad es que esas tropas, bajo mi punto de vista, que se supone que están para asegurar, o que irían para asegurar la paz y asegurar esas condiciones de paz en Ucrania, bueno, pues irían a la zona realmente que quedaría, en este caso, en manos de Europa. El frente está en el otro lado, y yo creo que esas fuerzas, más que para asegurar la verdadera paz en Ucrania, estaría para asegurarse esa extracción de los minerales y de los recursos que quiere Estados Unidos de Ucrania. Y yo creo que realmente los tiros van más por ahí que para asegurar realmente una paz, porque por otra parte, pues unas fuerzas de 30.000 soldados con el ejército, por ejemplo, ruso, pues bueno, no creo yo que pudieran hacer gran cosa, la verdad. Por lo tanto, y como digo, yo creo que las fuerzas de paz van más por asegurar esa
ese control y esa extracción sin problemas de los minerales y de todos los recursos que Estados Unidos solicita de Ucrania. De hecho, ya Donald Trump ha dicho que Ucrania, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, podría ir esta semana a Estados Unidos a firmar ese acuerdo de minerales entre Estados Unidos y Ucrania, bueno, en el cual pues prácticamente el país y sus recursos naturales pues van a quedar ya a merced de Estados Unidos, que Donald Trump pues vende esto como algo necesario para devolver a Estados Unidos todo el dinero y el esfuerzo bélico que ha estado haciendo durante los últimos años para apoyar a Ucrania en esa guerra contra Rusia. Por otra parte, hemos visto como ya Putin, en unas declaraciones que hacía en el día de ayer, bueno, mencionaba la posibilidad de que Europa pudiera entrar en esas negociaciones. Él ha explicado que esa conversación en Riad, esa primera conversación con Donald Trump, pues fue un acercamiento de posturas y que era necesario, antes de que entraran otros actores y antes de que entrara Europa, era necesario restablecer la confianza entre Estados Unidos y Rusia. Por eso esa reunión de Riad sin ningún otro actor internacional, sin contar con Europa, y que aunque todavía él ha dejado claro que todavía queda mucho para llegar a ese acuerdo de paz, para llegar al final de la guerra, pues que por supuesto ha dado por hecho que en esas conversaciones ya de cara a la paz, una vez que haya una serie de cosas acordadas con Estados Unidos, no ha dicho cuáles, pues que dan por hecho que los países europeos tendrían que estar, por supuesto, también en la mesa de negociaciones. Por lo tanto, pues bueno, también una buena noticia para Europa, que a pesar de que sigan quejándose de esa paz o esa posible paz en Ucrania y esas negociaciones, yo creo que es positivo para Europa que Estados Unidos y Rusia estrechen lazos, estrechen vínculos, se forma una alianza económica Estados Unidos, Europa, Rusia muy interesante, y que yo creo que es lo que busca Estados Unidos para hacer frente, como ya he explicado muchas veces, al que de verdad es su rival, que es en este caso China. Ahora lo que debería hacer Europa es estar listo y posicionarse, bueno, pues lo mejor posible, por supuesto, junto a estos dos aliados, entre comillas, ¿vale? Junto a estos dos participantes, como son Rusia y Estados Unidos, y aprovechar esa cohesión que pueda haber entre los tres, ya que, por ejemplo, pues Europa necesita esa energía barata de Rusia, que ha perdido y que ha sido, entre otras cosas, una de las causantes de esa destrucción de la industria europea y concretamente de la industria alemana. Industria alemana de la que vamos a hablar ahora también, porque una de las primeras cuestiones que ha puesto sobre la mesa Friedrich Merz, el que parece que va a ser este nuevo presidente de Alemania, en colaboración, pues supongo que con los socialistas, todo apunta a que van a llegar rápidamente a ese acuerdo. Bueno, pues ya ha puesto sobre la mesa la creación de ese fondo de 200.000 millones de euros para el gasto militar, para el gasto en defensa. Como ya sabéis y hemos mencionado, se está hablando mucho de que Europa necesita su propio ejército, necesita reabastecer y abastecer, casi más que reabastecer, sus arsenales y sus ejércitos de armas, también innovar, por supuesto, y en armas ya de última generación, y para poder, por supuesto, pues como medida de disuasión y como medida de que si el día de mañana hay un problema, pues no tengamos que depender de otros países para poder defendernos. Algo que es lógico y que creo que Europa debería de haber hecho hace mucho tiempo, pero hasta ahora que hemos visto una guerra a nuestras puertas, y sobre todo ahora que estamos sintiendo que Estados Unidos, que era el que me parece que el papá que venía siempre a salvarnos, pues bueno, ya está diciendo, oye, cuidado, que no vamos a estar siempre, pues claro, Europa se da cuenta de que necesitamos esa industria armamentística. Y Friedrich Merz lo primero que ha hecho prácticamente ha sido poner esto sobre la mesa, dando pie también, pues bueno. Y ahora vamos a hablar también del techo de deuda de Alemania, a que se puede iniciar ese plan Draghi, esa inversión o macroinversión en toda la zona euro para reactivar la economía europea. Y yo creo que lo que se va a buscar es sustituir esa industria europea, esa industria alemana que está destruida. Bueno, pues se va a hacer una conversión, yo creo, de esa industria hacia una industria más de una industria tradicional a una industria más armamentística. Hay que tener en cuenta también que las grandes empresas armamentísticas europeas, que son las que se van a ver beneficiadas de todo esto, ¿vale? Y esto también es una idea de inversión para que echéis un ojo a esas empresas que, como digo, yo creo que son las que más beneficiadas se van a ver de todo esto. Pues hay que tener en cuenta que esas empresas también están respaldadas y están compradas y financiadas
financiadas por los grandes fondos de inversión americanos, de donde viene precisamente Friedrich Merz, porque Friedrich Merz viene de trabajar como alto directivo para BlackRock. BlackRock, un fondo que está precisamente, como digo, tiene, o forma parte, tiene comprado parte de estas acciones o parte de estas empresas de defensa europeas. Por lo tanto, pues bueno, lo que vemos es que al final todo queda en casa y Estados Unidos sale también beneficiado de este plan, por supuesto, de defensa europeo, o los fondos de inversión estadounidenses, mejor dicho, salen beneficiados de este gasto, de este fondo, ¿vale? Y justo da la casualidad, hilado a estos fondos, que Scholz afirmó ayer, pues bueno, que los líderes de los partidos, se refiere tanto en este caso el SPD, el partido suyo socialista, y la CDU, los democristianos, que son los que han ganado las elecciones, pues que van a debatir ese levantamiento del techo de deuda. Alemania era de los pocos países que tenía una deuda relativamente controlada hasta ahora, y con este levantamiento, pues bueno, se espera que ya puedan empezar a emitir deuda como el resto de los países, lo cual yo creo que es un error bajo mi punto de vista. Así que es verdad que Europa necesita esa inversión, bien sea en defensa o en lo que sea prácticamente, pero necesita invertir en la industria de los países para resucitarla, pero al final, pues bueno, hacerlo a base de deuda, como parece que se va a hacer, pues bueno, pues yo creo que es un error, pero y además es un error que ya cometimos en el pasado, pero aún así, como digo, pues parece que se va a llevar a cabo. Un Olaf Scholz que 2 días después de perder las elecciones, pues ya anuncia esto, que van a iniciar esas conversaciones con la CDU. Queda más que obvio que el pacto, la alianza, va a ser entre estos dos partidos, y como digo, esto va a ser este levantamiento del techo de deuda de Alemania, porque el resto de países están demasiado endeudados y ya no tienen más margen para maniobrar. Este levantamiento del techo de deuda alemana va a ser lo que permita a la Unión Europea o a la zona euro implementar ese plan Draghi para invertir en nuestra industria y en nuestro territorio. Quería también mencionar una noticia, aquí la tenemos, de Teresa Rivera, esa ministra española que la pusieron en el Parlamento Europeo, y que desde España pues parecía que era una gran noticia, ¿no? Porque teníamos a alguien que defendía los intereses españoles. Bueno, pues la realidad es que, como muchos ya veníamos advirtiendo, esta persona, por supuesto, no... en la Comisión Europea, no en el Parlamento. Esta persona no solo no defiende los intereses españoles, sino que pues defiende los intereses de otros países, concretamente los intereses galos, franceses, que da la casualidad de que es el país que levantó el veto para que esta persona pues pudiera ser vicepresidenta de la Comisión. Y eso lo digo porque después de demonizar todas esas centrales nucleares que teníamos en España, en la que ya, bueno, pues se han destruido, no sé si queda alguna, creo que se han destruido casi todas en su gran mayoría, o dejado de funcionar, pues resulta que ahora sí que aprueba una financiación de 32.000 millones que salen de todos los contribuyentes, incluidos también, por supuesto, los españoles, para financiar 2 centrales nucleares en Bélgica que puedan seguir funcionando durante, no sé si son 10 años o una cosa así, y que además estas centrales nucleares están gestionadas por 2 empresas belgas, 2 empresas francesas, ¿vale? Por lo tanto, quien sale realmente beneficiado son estas 2 empresas, como digo, francesas. Y simplemente quería resaltar la noticia para que entendamos cómo la Unión Europea no mira realmente por los intereses de cada país a nivel particular, ¿vale? Sino que lo que mira es por otros intereses más grandes, más por encima, que yo creo que son los de las corporaciones, más que los de realmente el propio pueblo europeo, ¿no? Porque al final una persona que está demonizando, como digo, y atacando constantemente la industria de generación enérgica nuclear en Europa y en España concretamente, instando a la destrucción de una de las fuentes de energías más baratas que tenemos en España y que había en Europa, y resulta que en cuanto sale de España lo que hace es financiar esas mismas fuentes de energía en otro país, porque le interesa, en este caso pues a Bélgica, le interesa a Francia, y por lo tanto también a la Comisión
europea. Y lo que estamos viendo, a mí es que me molesta mucho, porque me molesta sobre todo la ignorancia de una parte de la población que no se da cuenta, por falta de información y falta de investigación, no se da cuenta de este tipo de cosas, y de que esta gente que nos está gobernando, estos socialdemócratas que nos gobiernan, tanto en España como en Europa, como ahora en Alemania, porque la CDU y la SPD, no nos engañemos, son dos partidos que van a ir y van a remar en el mismo sentido, no, o sea, no va a cambiar mucho las cosas. De hecho, ya hemos visto cómo la CDU ya ha dicho, Friedrich Merz, que no iba a cerrar las fronteras. Una de las cosas que sí que dijo en campaña y por lo que la población alemana le ha votado. Entonces, como digo, lo que vemos es que esas grandes coaliciones de PP-PSOE, CDU-SPD en Alemania, se extienden por toda Europa para impedir que la verdadera voluntad del pueblo europeo llegue a los gobiernos y se pueda cumplir, ¿no? Y al final pues rinden al pueblo europeo ante lo que a ellos les interesa, que yo creo que es pues favorecer a esas grandes corporaciones y favorecer esos intereses también de las grandes corporaciones estadounidenses, fundamentalmente estadounidenses y británicas. Y también importante a lo que está sucediendo en Medio Oriente, porque aprovechando esta tregua, este alto el fuego que hay en Gaza, pues Israel está entrando en Cisjordania, con quien tiene frontera, concretamente en la ciudad de Jenin o de Jenin, y está desalojando pues unos campamentos de refugiados que había en esta ciudad, en Jenin, y los está dejando, bueno, pues básicamente inhabitables. Han entrado con excavadoras y demás, y yo creo que lo que está haciendo es ampliar. Ellos han dicho que esto lo hacen porque el Estado Islámico y Hezbollah y Hamas y demás, y estos grupos terroristas respaldados con Irán, utilizan estos campamentos como bases y para esconderse y demás. Entonces ellos están alegando que esa incursión militar, que además han avisado al ejército que se preparen para una estancia larga en este campamento y en esta zona de Cisjordania, pues que esa incursión es precisamente para atacar a esos grupos terroristas y echarlos de la zona. La realidad es que están desplazando a toda la población. No sé si he leído antes, no recuerdo la cifra exacta, eran 30 o 40 mil personas, creo, las que ya habían sido desplazadas de esta zona que he mencionado de Cisjordania, de Jenin, y como digo, pues la realidad es que Israel sigue ampliando ese espacio de colchón a su alrededor, yo creo que para evitar que se produzcan nuevos ataques contra el propio Israel. Por lo tanto, muy atentos, muy pendientes también a ver si hay alguna posible reacción de Irán que pudiera pues elevar la tensión en esta zona tan importante, y de momento esa tregua en Gaza que parece que permanece. Y ahora sí, vamos a revisar los gráficos que, como digo, hoy vienen, como os explicaba antes, como decíamos antes, hoy vienen en rojo, viene muy rojo especialmente para las criptomonedas, pero que realmente, y si miramos a un poquito más de largo plazo, bueno, pues no se ha tampoco todavía roto nada. Vamos a empezar como siempre con los índices. En un primer lugar con ese Nasdaq, esos índices americanos, el Nasdaq que está ahora peleando, muy atentos porque está peleando con esta línea de tendencia, ¿vale? Que ya la ha tocado varias veces durante el mes de enero, y fijaros, a principio de febrero la volví a tocar, y si la pierde, la siguiente resistencia o el siguiente soporte, mejor dicho, van a ser esos $20.700. Muy atentos a si lo pierde, ¿vale? Hoy de momento no tenemos noticias relevantes que puedan causar volatilidad. Sí que hay declaraciones importantes, ¿vale? De miembros del Banco Central, de los bancos centrales, así que tendremos que estar muy atentos, y también esas noticias, por supuesto, parte de Donald Trump y los aranceles y demás, ¿vale? Pero de momento está, como digo, manteniendo esa línea de tendencia. Si la perdiera, yo miraría ese primer soporte de los 20.000. Y en cuanto a las medias móviles, vamos a poner aquí, estas son las diarias. De momento, bueno, un segundo. Bien, que me minimizo para que se vea bien el gráfico. De momento terminó de perder esa media móvil de 50 periodos, está perdiendo, como decía ahora, esa línea de tendencia alcista, y el siguiente soporte, bueno, como ya he mencionado, son los 20.700, o incluso pues podría ser esa media móvil de 200 periodos, pero bueno, antes tenemos esos 20.700. Con respecto al SP500,
Hizo, nos dejó también esta especie de doble techo en esos 6.165, terminó de perder ayer la media móvil de 50 periodos y hoy sigue también arrastrándose a la baja, y el soporte más importante para mí en el corto plazo son esos $5.900 más o menos, ¿vale? Que si continúa cayendo pues es la zona que podría ir a buscar. Un Dow Jones que está manteniendo de momento el soporte de los 43.300, ya sabemos que es un soporte importante. Si lo pierde podemos volver a los 41.800, así que atentos ahí, pero bueno, de momento lo está manteniendo bastante bien. Y un Russell 2000 que está también manteniendo este soporte, ¿vale? De los 2.170, 2.190, y atentos también si lo pierde, porque entonces sí el Russell podría tener una corrección importante, ir a buscar niveles de nuevo cercanos a los $2.000, 2.000 puntos más o menos, ¿vale? Con respecto, como decía, a los americanos, a los europeos, hoy vemos que vienen con subidas. Tenemos al IBEX avanzando un 0,73%, el DAX que sube hoy también, el italiano también sube hoy, el CAC 40 que también aprieta un 0,49, y esto pues bueno, puede ser causado también por ese optimismo fruto de esa posible tregua en Ucrania que se va acercando, o esa paz en Ucrania que parece que se va acercando. Y como digo, pues bueno, hoy de momento están en positivo los índices europeos. Un petróleo que ayer volvía otra vez a rebotar desde esos $70, hoy viene en rojo. Vamos a ver si sigue manteniendo los 70 o si por el contrario los pierde y profundiza más en este soporte. Ya sabéis que yo creo que no va a caer demasiado de aquí. Esto es el West Texas, el Brent se encuentra en los $74, también corrigiendo en el día de hoy. Un oro que hoy corrige, ayer marcaba otro máximo histórico en los 2.956 y hoy de momento parece que está corrigiendo. La plata también viene hoy corrigiendo. Y con respecto a las divisas, tenemos a un euro que cerraba ayer en rojo, hoy viene en verde, no consigue superar esa resistencia del 1,05, y el dólar pues que más de lo mismo, se mantiene de momento con tranquilidad estos días lateral. Yo creo que están a la espera, ¿vale?, de esos datos que vamos a conocer el jueves y el viernes de PIB, de inflación en Estados Unidos, y que son ya los que nos van a meter volatilidad en estos dos activos. Yo creo que hasta el jueves y el viernes puede estar bastante tranquila la cosa, ¿vale? Y en cuanto a las criptos, ahora sí, vamos a revisar lo primero lo que está sucediendo con Bitcoin, y ahora nos meteremos también con Ethereum. Antes de nada, sabéis, y lo hemos analizado y mencionado muchas veces, que tenemos unas líneas de tendencia de largo plazo, ¿vale?, sobre las que sube el precio desde agosto, y hemos mencionado muchas veces que Bitcoin podría caer a esas líneas de tendencia, y podría caer a esas líneas de tendencia a coger liquidez para después poder subir con la suficiente fuerza como para romper esos 110. Lo hemos mencionado infinidad de veces, igual que mencionamos que Ethereum podía llegar también a las líneas de tendencia de largo plazo, y la mayoría de la gente pues bueno, decía que era imposible. Por lo tanto, de momento tranquilidad, en el mercado no se ha roto nada. O sea, mirad que Bitcoin viene con una subida muy potente, muy fuerte, hasta esos $110.000. Lo que está haciendo ahora es una acumulación de libro, de manual, y inclusive, fijaros, o sea, aunque perdiera estas dos líneas, podría corregir hasta los 70.000, 73.000, $70.000 más o menos, y seguiría perfectamente y plenamente en tendencia alcista. Es decir, podría corregir hasta aquí, hasta estos 70, y desde los 70 pues de nuevo salir al alza, ¿vale? Por lo tanto, y como digo, hay que coger el gráfico con contexto, hay que ver que venimos de una subida muy grande, de una subida muy larga, y por lo tanto, como digo, es normal que veamos correcciones, ¿vale?, o acumulaciones o correcciones antes de continuar con esa tendencia de largo plazo. Ahora bien, yo creo que en el corto plazo, ¿vale?, podemos ver un rebote desde estos niveles, desde estas líneas de tendencia. Yo tengo marcado la zona de los 86.000 como soporte fundamental en el corto plazo, ¿vale? Entonces creo que podemos ver un rebote desde estos niveles, quizás desde los 86 de nuevo hacia los 90, 91, o a retestear de nuevo esta línea de tendencia bajista, y a partir de ahí vamos a ver si consigue hacer suelo, como digo, en este nivel y en estas líneas
líneas de tendencia o no, ¿vale? Personalmente creo que es muy probable que lo haga, creo que es muy probable que desde aquí veamos un rebote al alza fuerte, por lo tanto yo, bueno, pues me voy posicionando al alza, siempre vigilante de que no nos rompa, como digo, este soporte de los $96.500 más o menos, y además tenemos a una media móvil de 200 periodos, pues bueno, que ahora está en los 81.000, pero que si Bitcoin sigue acumulando por este, como digo, sigue comprimiendo por este nivel, pues poco a poco se va a ir acercando esa media móvil de 200, que también vendrá cargada con liquidez, algo que Bitcoin necesitará para después romper por arriba esos 110.000. Por lo tanto, de momento, y como digo, paciencia. Yo personalmente pues estaría pendiente de ver qué movimientos hace Bitcoin por estos niveles, si nos deja algún patrón de reversión al alza para poder entrar al alza. Como digo, creo que desde aquí pues podríamos ver un rebote importante hacia pues esta línea de tendencia bajista, inclusive hacia la siguiente línea de tendencia bajista que la tocamos el viernes de la semana pasada. Fijaros cómo prácticamente la rozamos y se ha desencadenado toda esta caída, o también hacia esa media móvil de 50 periodos, y por abajo importantísimo, como digo, como precio límite, que no nos pierda esos 86.000 dólares, ¿vale? Pero aquí hay que operar también con cabeza, es decir, tú al final ahora mismo lo tienes en 86, abres, por ejemplo, una operación y lo que tú vas, o mejor dicho, cuando estaba en los 91, que yo hoy abrí una operación, pues ahora que cae a los 86 puedes abrir otra, puedes promediar, es decir, ir repartiendo el capital, ir repartiendo nuestro dinero a la hora de entrar en el activo para sacar el mejor coste medio posible, y siempre, como digo, pues teniendo un precio límite por debajo al que cerrar la operación, que para mí sería si veo que rompe y pierde estas líneas de tendencia, o pierde, como digo, esos 86.600, pero que lo pierda definitivamente, no que nos haga una falsa ruptura. Y además vemos como el volumen, sí es verdad que no hay un volumen extremadamente grande, ¿vale? Pero sí que vemos como el volumen venía cayendo, ya el viernes nos metió este pico de volumen dejándonos una vela roja, ¿vale? Avisándonos de lo que podía suceder, y ayer y hoy pues vemos como el volumen, de hecho hoy ya va a más que en el día de ayer, y nos rompe esa tendencia bajista de volumen que, bueno, pues que veníamos viendo durante toda esta acumulación en la que hemos estado prácticamente todo el mes de febrero. Por lo tanto, ruptura pues bueno, más que confirmada, y como digo, atentos ahora a ver si el precio consigue soportar esos 86.600 dólares, y desde ahí podemos hacer algún rebote al alza. Y con respecto a Ethereum, ha caído de momento sobre el soporte de los 2.400 dólares. Fijaros cómo ha perdido este canal alcista también del que veníamos moviéndonos, pues bueno, prácticamente durante todo el mes de febrero. Una vez perdido, que también lo estuvimos avisando, una vez perdido se nos ha ido directos a esos 2.400 dólares. Hizo un primer amago de intentar mantener la resistencia, pero fijaros cómo, bueno, intentar mantenerla no, cayó por debajo, subió para retestearla y ahora parece que la está rechazando de nuevo. Así que el siguiente soporte por abajo para Ethereum yo le tengo marcado en los 2.150 dólares, y esta línea de tendencia alcista que también podría ejercer como soporte para el precio de Ethereum. Para mí, esta zona de entre los 2.150 más o menos y los 2.400, como ya he dicho muchas veces, es una zona óptima para ir acumulando en Ethereum, o bien para ir preparando una posición alcista a largo plazo. Eso sí, es fundamental que no nos pierda esa línea de tendencia, y que no pierda sobre todo esos 2.150 o los 2.000 si queréis dar un poquito de margen al precio por si hay alguna falsa ruptura de ese nivel, ¿vale? Yo personalmente voy a tener esa marca de los 2.000 como precio límite, y vale, eso lo quitamos. Y como digo, pues podríamos ver algo más de acumulación por estos niveles, ¿vale? Algún doble suelo, algún patrón, esperar quizás algún patrón de reversión antes de entrar, quien quiera tener confirmada esa entrada. Pero yo creo que, como ya he dicho, se encuentra en un punto óptimo para acumular. Pensad que en el largo plazo Ethereum viene, fijaros, desde el 2022, desde junio de 2022, subiendo sobre estas líneas de tendencia. Si pierde esa línea de tendencia inferior y pierde esos 2.000
$2.000, sobre todo $2.150, $2.000, como digo, por darle un poquito más de margen al precio, pues ahí ya el panorama se pondría feo, ¿vale? Porque entonces podríamos caer hacia el siguiente soporte, que estaría ya en los 1.546, y entonces ahí ya la alt season y todo el posible rally en Ethereum se retrasaría mucho. El panorama, como digo, se pondría feo, pero mientras mantengamos esa línea de tendencia, mientras mantengamos esta zona de soporte, yo creo que podemos ver, igual que lo he comentado en Bitcoin, a corto plazo un rebote al alza, y a largo plazo puede ser el piso, puede ser el suelo, para después subir con fuerza. Así que muy atentos a estos niveles. También por arriba, si vemos finalmente que hace suelo y rebota el precio, vigilamos esta línea de tendencia bajista, ¿vale? De corto plazo, porque también una vez rompa esa línea de tendencia va a ser el aviso que nos va a dar de que el precio pues parece que puede experimentar una subida, y que puede comenzar de nuevo a subir hacia esos $4.000, hacia ese máximo local que nos dejó en diciembre. Y nada más, como digo, mucha paciencia. Sabíamos que esto podía suceder, sabíamos que el precio podía caer a rellenar esa mecha, lo hemos dicho 1000 veces, está más que analizado, así que vamos a ver si mantiene esos 2150, y como digo, desde aquí nos permite construir una buena posición alcista, no pierde ese nivel, y desde aquí pues vemos un suelo en el mercado de Ethereum para volver a atacar de nuevo esos máximos, ¿vale? Así que, chicos, paciencia, analizad con mente fría, no os dejéis llevar por las malas noticias, porque normalmente cuando hay muy malas noticias es precisamente cuando los mercados suelen hacer suelo antes de subir. Por lo tanto, y como digo, aprovechad esas malas noticias y aprovechad ese miedo en el mercado para, mientras otros venden por pánico, vosotros posicionaros a largo plazo, porque al final es el largo plazo lo que acaba ganando siempre en los mercados, ¿vale? Así que dejadme en comentarios qué os parece, si creéis que este va a ser el suelo de esta caída, de esta corrección, si a partir de aquí podemos ir ya de nuevo a máximos históricos en Ethereum, y qué os parece también cómo está la geopolítica a nivel mundial, porque quiero escuchar vuestra opinión. Buen día y buen trading.